Bienvenido y bienvenida a este mensaje del tarot para el día sábado 11 de enero. Esta es una tirada con una sola carta, ya ustedes habrán visto seguramente otros videos y sabrán entonces que este mensaje es simplemente para reflexionar y aplicarlo en una situación cotidiana que estés viviendo actualmente, ya sea una relación de pareja, en el trabajo, en el dinero, en los proyectos, en las relaciones familiares, etcétera. Es un mensaje muy abarcativo que simplemente vas a tener que analizar y aplicarlo de la manera más apropiada. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot para el día de hoy, para sábado 11 de enero. Vamos a ver cuál es la carta del día de hoy, sábado. Y veamos, para hoy tenemos la carta del 6 de copas. La carta del 6 de copas es una carta que nos habla de los recuerdos de la infancia, de nuestras raíces, de nuestra familia, de nuestros amigos, de realmente de dónde venimos y quiénes somos. Esta es una carta que nos habla mucho del tema de la nostalgia. Entonces es una carta, digamos, favorable en el sentido de que nos recuerda esos lazos importantes de nuestra vida con nuestros hermanos, con nuestros parientes más cercanos, con nuestros amigos más íntimos también, y es una carta de total bondad, es una carta que nos está mostrando el compartir. Siempre las cartas de 6 nos van a hablar de compartir algo con otra persona, y en este caso, como tenemos copas, estamos hablando directamente de los sentimientos. Entonces son sentimientos que son muy puros, muy limpios, muy claros. Ustedes pueden ver que en cada una de estas copas hay plantas y en cada copa hay una flor blanca. Entonces nos habla de pureza, nos habla de sentimientos puros y transparentes. Entonces es una carta súper favorable en cuestiones de sentimientos. Entonces la carta en sí es muy favorable, pero a veces puede correr cierto peligro porque obviamente las cartas del tarot siempre nos van a hacer reflexionar sobre una situación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Uno puede recordar de dónde viene, puede recordar a esas personas importantes en la vida, puede recordar esas raíces también, pero también es una carta que corre el peligro de vivir en la nostalgia y de trasladarnos constantemente al pasado. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? Esta carta básicamente nos habla de recordar sentimientos del pasado, pero quizá nos desconecta un poco con los sentimientos del presente. Y digamos, a grandes rasgos es una carta favorable que nos está diciendo que podemos compartir, dar y recibir abiertamente y sin escatimar, pero sí también nos está diciendo que puede ser que nos estemos quizás concentrándonos en los sentimientos del pasado y no lo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? Esta carta a veces nos puede estar diciendo que recordamos demasiado del pasado, que siempre estamos pensando que los tiempos pasados fueron mucho mejores, que esas relaciones de antes valían más la pena, que estamos todo el tiempo recordando nuestra infancia, nuestros amigos, y no podemos disfrutar lo que tenemos ahora y mucho menos tratar de buscar esos nuevos lazos en el futuro. Entonces es una carta que también tiene como ese cierto peligro, como decía antes, de hacernos vivir en relaciones del pasado, en sentimientos del pasado y en recuerdos del pasado. Entonces, en sí, ¿cuál sería el mensaje para el día de hoy? El día de hoy lo que yo puedo decir con esta carta es que debemos recordar quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son las personas más importantes en nuestra vida y cuáles son nuestras raíces, pero también tenemos que esforzarnos por traer digamos, como esas sensaciones que traíamos del pasado y disfrutarlas en el presente. No solamente quedarnos con la idea de que cuando éramos chicos éramos más felices, cuando estábamos en la casa materna éramos más felices, cuando vivíamos en nuestro pueblo éramos más felices, no, sino que realmente lo que hay que hacer es poder trasladar ese disfrute y esa diversión que teníamos en esa época a nuestra situación actual. Entonces se trata básicamente de construir esas redes de personas que sean transparentes, que sean puras, pero construirlas también en el presente. No solamente pensar que en el pasado todo fue mejor, sino que el presente es lo que tenemos y el presente también es muy bueno y tenemos que entonces estar agradecidos por las personas que tenemos a nuestro lado para poder compartir abiertamente. La carta del 6 de copas es también una carta de amistad, porque como lo decía antes, nos recuerda esos lazos importantes con nuestros seres más queridos o más íntimos. Entonces la carta también es una invitación a fomentar esos vínculos importantes en nuestra actualidad, de alimentar y de cultivar esas amistades que realmente son muy sinceras, amistades que están siempre en las buenas y en las malas, amistades que son realmente nuestra familia, porque esta es una carta que nos habla mucho de compartir con
con los hermanos, compartir con los primos, las personas más cercanas en nuestra vida y construir una familia en diferentes aspectos. Entonces no es solamente la cuestión familiar sanguínea, sino que también se puede construir otros tipos de familias con las personas que son más íntimas en nuestra vida. Entonces el mensaje del día de hoy es activar, empezar a cultivar, empezar a hacer crecer esas redes de amistades, pero obviamente que sean amistades de estas cualidades, amistades que se brinden sin condiciones, amistades que nos entreguen su corazón, que nosotros nos entreguemos también, por supuesto, y que siempre estemos brindando lo mejor de nosotros para poder recibir también de vuelta lo que estas personas tienen para darnos a nosotros. Entonces es vivir con este sentimiento compartido de transparencia, de hermandad, de claridad. Este es el mensaje del día de hoy, sábado 11 de enero. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Chao.